Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron que aprender a sobrevivir con el sudor de su propio trabajo, sin toda la abundancia de frutos que tenían en el jardín. Pasaron los años y Eva quedó embarazada de su primer hijo, a quien le llamó Caín. Al nacer Caín, Eva dijo: "He adquirido un varón con la ayuda del Señor". Eva probablemente pensaba que Caín sería el Mesías que salvaría a la humanidad, pues Dios había dicho que los descendientes de Eva herirían la cabeza de la serpiente. Sin embargo, después del nacimiento de Caín, Eva quedó embarazada nuevamente y tuvo otro hijo, a quien llamó Abel. Si estás viendo ese video, probablemente ya conoces esta historia. Pero ¿sabías que existe una historia muy parecida a la de Caín y Abel, escrita 1600 años antes de que Moisés escribiera el Génesis? En ese video vamos a comparar la historia de Dumuzi y Enkidu de los textos sumerios con la historia de Caín y Abel de Génesis bíblico. ¿Será que la historia de Caín y Abel es una copia? En mi opinión, no. Pero dejaré esa explicación para el final del video. Y quiero que después de verlos al final, me des tu opinión. Primero comenzaremos con la historia de Caín y Abel. Recordemos lo que sucedió en la historia retratada en el libro de Génesis capítulo 4. Caín, el primogénito de Adán y Eva, se convirtió en un agricultor dedicado, probablemente siguiendo el ejemplo de su padre Adán, que ya había aprendido el arte de plantar. Abel, su hermano menor, eligió ser pastor, cuidando con cariño de su rebaño. Los hermanos, aunque diferentes en sus vocaciones, vivían lado a lado, cada uno cumpliendo su papel en la nueva vida fuera del Edén. Un día los hermanos decidieron ofrecer sacrificios a Dios. Caín trajo los frutos de su cosecha, mientras que Abel presentó los mejores corderos de su rebaño, ofreciendo la grasa de las primicias. El Señor miró con favor a Abel y su ofrenda, pero no aceptó la de Caín. Sintiéndose rechazado y consumido por la envidia, Caín dejó que la ira tomara control de su corazón. Dios, percibiendo la angustia de Caín, habló con él. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu rostro? Si haces lo bueno, no serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, esperando. Desea reconquistarte, pero tú debes dominarlo. A pesar de la advertencia divina, la amargura de Caín creció. Llamó a Abel para ir al campo. Cuando estaban allí, Caín atacó a su hermano y lo mató. Fue un acto de violencia sin precedentes, el primero fratricidio de la historia de la humanidad, un evento que marcaría para siempre la relación entre hermanos y la naturaleza humana. El Señor entonces preguntó a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín respondió: no sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Dios, sabiendo la verdad, dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora estás maldito y expulsado de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. La tierra que antes producía abundantemente para Caín, ahora se negaba a darle su fuerza. Caín, condenado a vagar como fugitivo y errante, cargaba el peso de su crimen y de la maldición divina. Pero 1600 años antes de que Moisés escribiera ese texto, los sumerios escribían el poema Dumuzi y Enkidu. En el poema, Dumuzi, el pastor, era conocido por su belleza y habilidad en el cuidado de los rebaños. Era adorado como el dios de la vegetación y la fertilidad, trayendo vida y prosperidad al pueblo a través de su dominio sobre la naturaleza. Enkidu, por otro lado, era el dios de la irrigación y la agricultura, asegurando cosechas abundantes y campos fértiles. Ambos desempeñaban roles esenciales en la vida de los antiguos sumerios, y sus responsabilidades reflejaban las diferentes formas de subsistencia en Mesopotamia. Un día, la bella diosa Inanna, diosa del amor y la guerra, despertó el interés de los dos dioses.
Tanto Dumuzi como Enkidu desearon ganar su favor y su mano en el matrimonio. Así comenzó una intensidad rivalidad entre los dos, cada uno tratando de probar que sería el mejor compañero para Enkidu. Dumuzi, con su encanto y persuasión, elogiaba la vida pastoral. Hablaba sobre la libertad de los campos, la belleza de los rebaños pastando bajo el sol y la tranquilidad de las colinas. Enkidu, por su parte, destacaba las ventajas de la agricultura. Hablaba sobre la seguridad de las cosechas, la abundancia de granos y estabilidad proporcionada por la irrigación. Inanna, fascinada por ambos, decidió escuchar los argumentos de cada uno antes de tomar su decisión. Dumuzi exaltaba su capacidad de proveer carne, leche y lana, argumentando que su estilo de vida era más vibrante y conectado con la naturaleza. Enkidu, con su paciencia y sabiduría, argumentaba que su trabajo en la agricultura era más sostenible y esencial para la supervivencia a largo plazo. La tensión entre Dumuzi y Enkidu aumentó a medida que cada uno intentaba superar el otro. Sin embargo, a diferencia de la tragedia de Caín y Abel, esta rivalidad no culminó en la violencia mortal. Enkidu, reconociendo la pasión de Dumuzi por Inanna, eventualmente cedió y aceptó la unión de ellos. Los relatos más antiguos del libro de Génesis, donde encontramos la historia de Caín y Abel, son difíciles de datar con precisión, pero los estudiosos generalmente coinciden en que los textos bíblicos como lo conocemos hoy fueron compilados y redactados alrededor del siglo VI a.C., durante el exilio babilónico, aunque contiene tradiciones orales y escritas más antiguas. La historia de Dumuzi y Enkidu, como parte de la mitología sumeria, fue escrita en textos que datan del alrededor de 2100 a 2000 a.C. Estos textos son anteriores a los textos bíblicos que registran la historia de Caín y Abel. Esto lleva a algunos críticos de la Biblia a decir que la mitología sumeria influyó en muchas culturas posteriores en la región de Mesopotamia, incluyendo la cultura babilónica, que por su vez tuvo un impacto significativo en los textos bíblicos. Pero, ¿por qué no estoy de acuerdo con eso? Los mitos sumerios, como muchos mitos antiguos, fueron inicialmente transmitidos oralmente antes de ser registrados por escrito. Las historias de Dumuzi y Enkidu, así como otros cuentos sumerios, fueron parte de una rica tradición oral que se pasó de generación en generación. Eventualmente, esos cuentos fueron compilados y escritos en tablillas de arcilla, usando la escrita cuneiforme. Entonces, podemos descartar aquí que el mito sumerio sea verdadero solo porque fue escrito antes del libro de Génesis. Lo interesante es que muchos críticos dicen que la historia de Génesis se trata de un mito, pero para descalificar la Biblia como un relato histórico valida un otro mito, porque es más antiguo. Como cristiano, creo en la tradición adámica, la idea de que Adán y Eva transmitieron su historia oralmente de generación en generación. Los hijos de Caín se alejaron de la presencia de Dios y con el tiempo sus historias se transformaron en mitos. Por otro lado, los hijos de Set siguieron las enseñanzas de Dios y mantuvieron la historia verdadera de Adán y Eva, pasada de generación en generación hasta llegar a Moisés, quien escribió el Génesis. Esa es mi opinión, pero depende de ti, espectador, decidir qué creer. Deja tu comentario. ¿Crees que la historia de Caín y Abel fue real? Y en el próximo video hablaremos de la marca de Caín. ¿Qué marca fue esta? ¿Es verdad que fue el color de su piel? Y otra pregunta, ¿quién fue la mujer de Caín? Suscríbete al canal para no perderte el próximo video. Y deja tu like para que este video pueda llegar a más personas. Hasta el próximo video.